Buenas, gente de internet. El Manuel hoy día conmigo. Hoy saluda. Bueno, tengo que grabar este video otra vez, que a la Olivia tampoco le gustó. Yo creo que soy una esclava de la Olivia porque tengo que grabar como 10 veces un video. Pero bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que me dio mucha curiosidad porque estaba en Twitter, un lugar horrible. Es como, no sé si vieron Shingeki no Kyoji, el subterráneo, literalmente es así Twitter. Es lo mismo. Pero bueno, me apareció un tweet que era como un tweet explícito hacia el fandom de Stray Kids. Yo no sabía quién eran Stray Kids, la verdad. Sí me sonaban, tipo como grupo de K-pop o algo así, pero no sabía muy bien quién eran ni nada. Nunca he escuchado una canción tipo de ellos que yo sepa, o a menos que haya algo como viral en TikTok o algo así. No, no lo sé. También tuve que medio investigar los nombres, no me los sé todos, lo siento, porque son muchos, me sé como 3, lo siento, porque además los nombres son algo que a mí me cuesta demasiado. Entonces, eso, esta no es una crítica al fandom completo de Stray Kids, es al lado oscuro del fandom de Stray Kids. Podría haber sido de otro grupo, pero el destino lo quiso así, Twitter lo quiso así que si me aparece luego en el futuro otro tweet de otro grupo o de otro artista, lo voy a hacer también. La hipersexualización es algo que me da mucha curiosidad porque no entiendo mucho el por qué surgía, pero me leí un libro claramente, sobre que la hipersexualización es el deseo sexual desbordado y mal dirigido. Así que eso es como el inicio. Pero ¿por qué está tan normalizado el sexualizar a artistas? Entonces, eso se tratará el video de hoy. Ser fan de un artista puede ser algo increíble. Yo he sido fan claramente cuando era una adolescente. Compartir música, gustos, emociones con una comunidad es algo que la mayoría de gente hemos experimentado. Es algo bonito en un principio, pero nadie se cuestiona ese lado oscuro de la hipersexualización de estos artistas específicamente. Entonces, ¿lo haré yo? En muchos fandoms es normal ver comentarios explícitos, fanfics eróticos, ships sobre ellos que cruzan un límite hacia lo sexual, fotos que transforman personas reales en objetos. Llega un punto en que no es simple admiración, es convertir a una persona real, a un ser humano, en un producto sexual sin su consentimiento. Ay, pero Molly, es que él es un artista, por eso es normal, él debería aceptarlo porque también es un adulto y no sé qué. No, ninguna persona debería de ser hipersexualizada, aunque se dedique al arte, aunque se dedique a lo que sea. No debería ser así, pero está excesivamente normalizado y más en este tema de las boy bands, se alimenta la idea de que el cuerpo del artista es para nuestro consumo. Los fans construyen una idealización tan grande que roza una romantización extrema, por decirlo de algún modo, y la mayoría de estas personas siempre son como menores de edad y empiezan como con este tema. A continuación, leeré tweets y TikToks sobre este lado oscuro del fandom de Stray Kids. Son muy cringe. Leerlos y encontrarlos fue horrible. Me van a decir, pero Molly, son en cuentas específicas y no sé qué. Hay muchas. Hay cosas que ni siquiera puedo mostrar ni mencionar en este video. Así que imagínense en el nivel. Y las cosas que tuve que buscar, Dios mío, ahora mi historial está como destruido. Más, muchos están en inglés, pero también elegí algunos en español. Dice, esta es una cuenta específica que se dedica a sexualizar a Stray Kids. Incluso es como, pone en la biografía como Stray Kids Porn y No Safe for Work y todo este tema. Entonces, el primero dice, literalmente voy a comerlo y nadie podrá detenerme. Y al parecer él es Lino y tú me vayas a decir, Molly, pero los comentarios la paran, tipo, la paran suena feo, pero como que la detienen y no sé qué, porque ella es mina. Y yo te diré, no, incluso la apoyan en este tipo de comentarios, ¿no? Y voy a decir, es como broma y no sé qué. No, es una cuenta dedicada a eso. El siguiente es de un chip de Lino con Han. Y dice, a veces no puedo parar de pensar, Manuel, no me rasguñes, lo como locamente caliente que está Han cuando ve a Lee Know con peluca, porque acá lleva una peluca
de al parecer Mina, y dice I don't blame him. Y yo dije, ok, 300k de vistas tiene este tweet. Yo pensé, ya es como una broma y no sé qué, pero las fotos son ellos dos y van agarrándose el pito al parecer, o eso intenta demostrar la foto. Lino me da como vibes de stripper, vibras de stripper. Es tan bonito e intocable. Y claramente es un video donde Lino aparece como agitado o algo así, y como sentado y bueno, ustedes saben. Elisa nos dice, no me imagino a Han poniéndola. No saben lo que daría por verle la pija, aunque sea la puntita a Bang Chan. Yo no sabía quién era Bang Chan, pero en TikTok no ven que estaba este trend de My Type of Man, my Future Husband, tipo buscar, y me aparecía como un TikTok de él. Y yo no sabía quién era, la verdad. Ni perra idea, y luego lo busqué y ahí supe quién era. Qué ganas de comer cosas gordotas. Un pito mientras miro anime con un DILF. Han Jisung. 12k visualizaciones. No es el único comentario que tiene así. Y además repostea y dice unas cosas brutales. Hermana, ¿cómo no te da vergüenza decir estas cosas? Además, ¿qué le vaya a chupar, weón? El pito virtual. Tipo, hermana, what the fuck. ¿Ustedes creen que Bang Chan sí me deje comerle el pito? Amiga, lo más probable es que Bang Chan tenga 7 novias y esté casado. No, güey. Lo cual me parece un poco bizarro. Pero los comentarios son peores. Porque dice, claro que sí, obvio sí. Este es como el tema que decía de, ay, es que tienen 30 años. No importa, a ellos no les debería importar y no sé cuánto. Dice, son literalmente hombres con pelos en los huevos. No creo que les importe. Eso no tiene nada que ver. Puedes tener 50 años y que te incomode que te sexualicen y digan cosas asquerosas sobre ti. No tiene nada de validez tu comentario. Lo siento. Me va a decir, pero Molly, su opinión. No, hermana, no. Bang Chan tiene un pito rosado y grande. ¿Qué te dio a entender eso? Tipo, ¿cómo pensaste en eso? Lino tiene Uchina. Bang Chan tiene un pito enorme. Y luego aparece el link. Y obviamente gente diciendo cosas al respecto muy cerdas. El culo de Hyunjin es muy estético. Pinta bien para acabarle arriba. Pero siento que no sería tan cogible. No lo veo rebotando en mi pija. En cambio, Jeonjin es full carne, temblaría como gelatina. Además que es más grande en proporción a las caderas. También es acabable. Salen fotos de ellos como conciertos y así, 80k de visualizaciones y muchas republicaciones y sitios. Y hay gente en los comentarios afirmando y respondiendo positivamente a esto. Totalmente, encima las caderas anchas. Al parecer, Lee No y Bang Chan son los que más los hipersexualizan, como por lo que he visto, tipo en publicaciones y así. Pero dice, imagina tener un novio inteligente, talentoso, guapo, rico, con cabello rizado y un pito grande y lleno de energía. Solo imagínatelo, porque nunca tendrás a Bang Chan. ¿En qué momento algo te da a entender de que un tipo tiene un pito grande o no? Además que te lo muestran. ¿Me llamarás loco? No, si ya yo loca te llamo, tranquila, completamente. Todos sabemos que aquí una persona cuerda es lo menos que eres. Pero cada vez que veo esta foto pienso en Chanbin montando la pija de Bang Chan o Yeonjin. Imagínate estar jugando con una pelota de yoga o haciendo ejercicio en una pelota de yoga y que te pongan eso. Y la probabilidad de que lo lea no es baja. Que al parecer, algo también importante recalcar, que Stray Kids, Bang Chan y Felix, si no mal recuerdo, iniciaron como un caso como judicial acerca de la creación de contenido explícito con las caras de ellos, tipo a usuarios que estaban como compartiendo y haciendo este tipo de cosas, lo cual, qué perturbador, número 1. Número 2, qué bien que reaccionaron así. Y también al parecer Bang Chan funó, como que medio funó a una cuenta de una mina, como que hacía comentarios extraños o algo así. Amigo, yo lo mínimo que haría sería funarla. Tipo, le arruinaría la puta vida. Porque era como, creo que era bien asqueroso, no me acuerdo. La pija de Seungmin
se desliza hacia un lado y sobresale. ¿Por qué el camarógrafo movió la cámara hacia allí y por qué el editor la mantuvo? También por qué tú sacaste una captura sobre eso y le pusiste corazones la parte de la entrepierna, que supuestamente se marca. Si eso pasó, no se debería mencionar. Se debería ignorar porque uno, qué incómodo. Número 2, porque pensaste y detallaste, ay, se mueve hacia un lado, tamaño, dimensiones, ¿sabes? Nunca tuve tanta urgencia de penetrar a un hombre hasta que conocí a Bang Chan y ni pito tengo. Dios mío. Al principio es como gracioso, tipo, porque ni pito tengo, jaja. Pero luego es como, amiga, te lo imaginaste y lo más probable es que buscaste cosas sobre eso. También hay usuarios específicos, ¿no? Son como dedicados a esto. Amiga, y había una tipa que era como, creo que era como una cuenta específica hacia Bang Chan y otra hacia Lino y tenían como 30 años, más o menos. Amiga, ponte a trabajar. Y no es como que publicaran un tweet cada cierto tiempo. Publicaban como 30 tweets al día. Búscate un trabajo. Por favor, echa currículum, hermana. ¿Qué estoy haciendo? O estudia, lee, búscate un hobby, pinta. Yo jamás chuparía un pito. Bang Chan con el pito afuera. Aquí viene el avión. Y sale una foto de una persona con la boca abierta o también un emoji con la boca abierta. Al principio uno dice como, ya es un copy, es algo gracioso, pero luego hay trasfondo, mucho. No sabe la cantidad de porno que tuve que ver para hacer este video de estas personas subiéndolo, porque sabemos que Twitter no censura nada. Y no era como, ay, qué suave, no sé qué, no sé cuánto, tipo, no es traumático ni nada. Yo creo que para una persona que no ha visto estas cosas en su vida, yo no lo vi a voluntad propia. La verdad es que ni siquiera me lo esperaba. Sabía que iban a hacer cosas turbias, pero no tanto. Un amigo de Stray Kids pidiéndome disculpas. Hueonas tontas tirándole hate a la mina que tenía como una foto con Hyunjin. ¿Ustedes realmente creen que tienen algún tipo de relación con los cabros? Falta tocar pastito y trabajar en esas relaciones parasociales. A razón. Muy bien. Te apoyo, hermana. Realmente. No puedo creer que existan stays defendiendo, justificando el uso de la IA cuando Bang Chan hace unos días denunció a alguien que creó un video que afectaba su imagen. Realmente no entiendo cómo no pueden ver el problema. Real, hermana. Y sale una captura referente a este tweet que dice: Bang Chan está demandando porque usaron su cara en un video, no en un abrazo con una fan. Hay fanfics de ellos también como con etiquetas de no consensuado o con consentimiento dudoso y otros que no siquiera puedo mencionar porque es horrible. Algún día Stay dejará de sexualizar Stray Kids y hacerse fantasías con ellos. Cuando llegue ese día será un milagro y por fin avanzaremos como fandom. Es algo lógico y real, ¿no? Pero lo usan como burla y es como, amiga, tal vez deberías replantearte un poco esta situación. Un poquito. También fotos de Félix comiendo. Solo comiendo, nada más. Y dice, cuando él hace ese movimiento como con la lengua, o hace esa cosa con la lengua. 50k de visualizaciones, bueno. Y claramente el comentario lo apoya. Amiga, está comiendo. El tipo no puede ni comer, no puede ni respirar tranquilo. Dios mío. También hay gente como más sensata, ¿no? Esto es referente como a fanfics, se estaban funando como gente que hace este contenido un poquito, como fanfics específicos, y dice, por lo que caché es más las cosas que hacen tirando tema incesto, violines, que igual siento que tiene sentido, onda, las generaciones de ahora replican lo que ven en redes y lo que están normalizando, cuando la vida jamás debería ser así. Eso pasa mucho. Yo creo que el leer a veces cosas nos afecta a nuestra vida cotidiana, como el dark romance y todo este tipo de cosas. También afecta muchísimo. Y no es como, ay, pero es como un hobby, es como que me entretiene. No, eso muchas veces también te afecta. Acabo de ver que una mina, se hizo una foto con ella embarazada de Bang Chan y otra con un bebé en los brazos y un mini Bang Chan al lado. Basta, están terriblemente mal del bocho, o sea, como que del cabeza. Habían otras más subidas de tono, después dicen que no tiene nada de malo y no es como lo que Bang Chan denunció. Real. Hermana, qué wea. O sea, yo entiendo que la vida sea un puto sufrimiento y todo,
Pero hacer estas cosas, de verdad, hermana, aprende a dibujar, lo que sea. Escucha música, no sé, aprende un idioma. ¿Qué estáis haciendo? Lo peor es que después de esto me va a doler la cabeza. Incluso cuando leí esto me empezaba a doler la cabeza después de un rato porque me estreso fácil, la verdad. Vivo con el miedo constante de que Lino la tenga pequeña. Y sale obviamente un video que supuestamente se marca su hito. 200k de visualizaciones tiene esto y muchos likes, tipo como 10.000. No son tantos en comparación a las visualizaciones, pero en los comentarios lo apoyan claramente. Muchos. Y 2.000 guardados. ¿Cómo que 2.000 guardados? Que te vaya masturba girl, como diría Junior Healy con esto. Este tipo de contenido de hipersexualización no solo incomoda a los artistas, sino que normaliza cosas como el acoso y la trivializar el consentimiento. La exposición constante a este tipo de contenido influye en cómo vemos las relaciones y el cuerpo y la sexualidad humana. Hyunjin me hace sentir como una asquerosa. Lo eres, tranquila. Admirar a un artista no te da el derecho de sexualizarlo. Podía admirar su arte, cómo se ve, su identidad y todo el tema, pero no deberías imaginar tener intimidad con ellos. No debes invadir su intimidad. Considero que los fandoms deberían ser como un lugar de creatividad y apoyo, un lugar cómodo, pero claramente no lo es un lugar horrible y debería ser un lugar de respeto, lo cual tampoco es. Yo creo que tienes que reflexionar, si eres una persona que hace como este tipo de contenido, reflexionar sobre lo que subes, publicas y compartes el contenido que sexualiza a una persona real. Incluso el consentimiento importa, incluso en internet. Si ellos podrían hablar sobre si les molesta este tipo de contenido o no, claramente les molesta. Yo creo que a una persona normal claramente le molestaría. Además que la hipersexualización no solo afecta a los fans, afecta también al artista. Vuelvo a aclarar, esto no es un video en contra de completamente todo el fandom de Stray Kids, solamente una parte, la parte bien oscura. Pero eso, nos vemos en otro video. Olivia, lo siento por hacerte editar un video de 50 minutos. Te queremos, Olivia. Adiós. Ahora, fotos como capturas para la... uy, ahí me va increíble.